Bueno, ahora sí vamos a tomar lo que vamos a hablar, la palabra de Dios. Muchachos, hay un texto bíblico en Juan 3:16. Si tienen la Biblia en el teléfono, ¿no la tienen descargada? El que tenga la Biblia descargada en el teléfono puede confirmar. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Tiene por título: de tal manera amó Dios al mundo. Dice, Antiguo o Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Con qué? 3:16. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hablar en esta mañana con ustedes, muchachos. Yo soy un soldado igual que ustedes, que un día escuché la palabra de Dios y también la oí, porque oír la palabra de Dios es lo más maravilloso. Dice la Biblia que el oír la palabra de Dios trae salvación. Cuando yo la entiendo, cuando yo entiendo la palabra de Dios, se necesita oír primero para poder entenderla, porque muchas veces oímos, mas no escuchamos, ¿cierto? A veces te gritan por allá: ¡hey! Y ni supiste qué fue lo que te dijeron. Pero cuando tú escuchas, y no, si me dijo tal cosa. Entonces la palabra de Dios también se tiene que escuchar con atención para poder ser entendida, porque ella es viva. Dice ella misma que ella es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Y nosotros los militares somos muy entendidos. Somos muy entendidos. Por eso es que el Señor ha venido haciendo una obra con nosotros, porque somos entendidos. Y lo que quiero que entiendan en esta mañana es que Jesucristo se vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo vino para darnos el perdón. Jesucristo vino para brindarnos una salvación que se había ido de las manos del hombre. Ustedes han escuchado hablar lo que sucedió en el huerto del Edén, ¿cierto? Entonces, ahí en el huerto del Edén se perdió lo que Dios le había dado al hombre. Y habíamos quedado en delitos y pecados. Pero Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, porque quien vino a morir en la cruz fue el mismo Dios. Y ustedes me preguntarán: ¿y cómo así, si Dios es invisible? ¿Cómo vino? Es que Dios se manifestó en carne como nosotros, porque Él tenía que morir por nosotros, pero no había quien lo pudiera hacer, porque Él es espíritu. Un espíritu no se ve, un espíritu no se puede tocar. Nuestra naturaleza humana no ve un espíritu, ni mucho menos lo va a tocar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se vino y se hizo como nosotros. Dice la Biblia que en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea que para que le pudieran colgar en una cruz, se tuvo que hacer ¿qué? Hombre, así como nosotros, con carne. Pero ese hombre no era cualquier hombre, era Dios hecho carne, el Hijo de Dios, el mismo Dios manifestado en carne, para que pudieran colgarle en un madero, para derramar la sangre preciosa que derramó en la cruz.
como casi no leemos la Biblia, pero sí miramos Semana Santa, ¿cierto? Las películas que ponen. Si ven al Cristo colgado en un madero botando sangre, esa sangre que derramó Jesucristo es la sangre del único cordero. Porque Juan dice, cuando está bautizando, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo la sangre del Cordero iba a quitar el pecado de toda la humanidad. Por eso le decía al comienzo, muchos creen que nosotros no podemos servirle a Dios y que no podemos cambiar porque tenemos un camuflado o porque portamos un fusil. Las leyes son puestas por Dios y somos puestos por Dios. Allá quien se ponga a hacer lo malo y todo el que haga el mal tendrá su consecuencia. Para eso son las leyes. Dice el apóstol Pablo que para quitar todo lo malo que se venga en contra de un pueblo. Usted se imagina Colombia y no tuviera leyes. Esa gente, lo contrario de nosotros, hiciera daño por todas partes. Pero Jesucristo quiere estar en nosotros para que nosotros hagamos las cosas bien. Porque a veces estando en el ejército tenemos un pie en el ejército y tenemos otro en la cárcel. Y en el cementerio y uno en la cárcel. Exacto. Uno en el cementerio y otro en la cárcel. ¿Por qué? Porque por cualquier mala decisión que tomes en tu vida te puede llevar. Yo tengo muchos compañeros y conozco mucha gente en los CRMs, en las cárceles. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir en esta mañana? Que miren a Jesucristo, porque cuando uno deja de entrar a Jesucristo, uno empieza a hacer las cosas bien. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando Cristo llega a mi vida, yo dejo de hacer lo malo. Y aunque mi naturaleza humana me pida hacerlo, hay alguien que está en mí que no me deja hacerlo. Y ese es el Espíritu Santo, Jesucristo en potencia de Espíritu Santo, en mi vida, convenciéndome que no haga lo malo. Entonces, cuando yo dejo que Cristo entre a mi vida, cuando voy a salir de vacaciones, si me gustaba andar cruzando la cerca ajena para ir a molestarle a la mujer al otro, ya el Señor, no hagas eso porque eso está mal. Si me gustaba meter la mano por ahí donde lo que no es mío, ya el Espíritu Santo no lo haga, que está mal. Entonces, Él es el que convence al hombre de hacer lo malo. Y ustedes dirán, pero ¿qué tanto habla ese soldado y sin saber quién era? Déjenme decirle que mi vida era triste. Triste. Era esclavo del pecado, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de todo, cualquier cosa que ustedes se pueden imaginar. Pero un día llegó Jesucristo a mi vida. Y de hace 3 años y medio para acá, mi vida ha cambiado. No quiere decir que no cometo errores, sigo cometiendo errores, soy humano. Pero tengo una esperanza gloriosa que Jesucristo cada día va perfeccionando en mí la obra que comenzó en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar en esta mañana? El amor de Dios. Porque el amor de Dios es tan grande que puede cambiar. Muchas veces tenemos cosas que queremos dejar, pero no podemos. Señor, pero yo quisiera dejar esto. Yo quisiera dejar lo otro. Yo quisiera dejar esto. Pero no podemos porque de nuestra fuerza no vamos a poder. Pero si dejamos que Jesucristo llegue a nuestra vida va a cambiar. De pronto no van a aceptar al Señor. Si yo les digo que quien quiera aceptar a Jesucristo en su corazón. Pero desde hoy se pueden poner y pedirle al Señor, Señor, ayúdeme. Si es cierto lo que ese soldado decía, ayúdeme. La verdad yo no puedo con este vicio, Señor. Porque muchas veces queremos dejar las cosas. Queremos dejar las cosas, pero no podemos porque de nuestra voluntad no lo vamos a hacer. Pero si dejamos entrar a Jesucristo, Jesucristo sí cambia al hombre. Y se lo puedo asegurar yo, que Jesucristo cambia, transforma al ser humano. Y después tendrán que decir, mis compañeros me dicen, cuando me ven por ahí, me dicen, oh Sánchez, ¿cómo cambiaste? Comandante, que fueron comandantes míos, oh, ¿cómo cambiaste? Verdaderamente Jesucristo sí cambia, porque si te cambió a ti, me puede cambiar a mí. Es que a Jesucristo no le queda nada grande, solamente que el ser humano le reconozca, le acepte como el único Dios que se manifestó en carne y murió en una cruz
y verdaderamente, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesucristo es la verdad. A veces vamos por el camino equivocado. Jesucristo dijo, yo soy el camino. A veces vivimos, pero no tenemos vida. Somos almas vivientes. Porque desde el día que el hombre pecó en el huerto del Edén, quedó muerto en delitos y pecados. Pero cuando yo dejo que Cristo llegue, la vida llega a mí. Y aunque muramos, porque tenemos que morir, porque así quedó establecido. Dios hizo al hombre para que viviera eternamente, pero como pecó, tiene que morirse. Pero Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero a una eternidad con Dios. Entonces, muchachos, este es el mensaje. Ya llegó mi primero. Vamos a ponernos de pies y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo por el momento, el privilegio. ¿Qué iban a imaginar ustedes en esta mañana que alguien le iba a hablar de Jesucristo? De pronto al verme llegar pensaron que no, llegó el auxiliar. ¿Y qué iban a imaginar que yo le iba a salir con esto? Pero no soy yo, es Jesucristo el que me inquietó esta mañana y me dijo, llévate la Biblia porque vas a predicar. Y ustedes me dirán, ¿y cómo habla con el Señor? El Señor habla a través de nuestra conciencia. Y cuando yo cogí la Biblia venía seguro que venía a predicar. Me paré aquí y dije, ¿cómo me le meto a ellos? Primero se me vino. Y yo dije, aquí fue. Y pedí permiso. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Soberano y eterno Dios, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que ha sido predicada a estos muchachos, Señor. Bendito Salvador del mundo, Jesucristo. Tú eres Dios en el cielo, tú eres Dios en la tierra y tú eres Dios debajo de la tierra. Las almas son tuyas, las almas te pertenecen, mi Cristo. Estos muchachos, Señor, que están comenzando, otros ya están avanzando en esta carrera del servicio militar, Señor. Te pido que tú le ayudes de una manera especial. Que tú deposites esta palabra en sus mentes, en sus corazones, Señor. Y que puedan entender y acercarte, Dios mío, a ti. Tú eres el único dador de la vida. Tú la das y tú la quitas. Pero el hombre necesita de ti. El hombre necesita un perdón. El hombre necesita que tú te acerques a ellos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Bueno, muchachos, fue corto. Yo creo que Jesucristo se merece un fuerte aplauso, ¿cierto? Sigan lo que estaban haciendo. Dios les bendiga.